Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al director del Instituto, Rafael Pérez Taylor, al Instituto por haberme invitado y a todos ustedes por estar presentes. Mi exposición se refiere a la rebelión popular en curso en Chile, a su relación con el proceso constituyente y a la lucha por la democracia. Una de las consignas más difundidas entre los manifestantes a partir del 18 de octubre del 2019 en Chile es: no son 30 pesos, son 30 años. Refiriéndose al hecho de que si bien este movimiento se inició como una reacción de los estudiantes secundarios, los liceanos, frente al alza del precio del metro de Santiago de 30 pesos, en realidad se trata de una reacción, un levantamiento que hace referencia a los 30 años postdictatoriales de infinita transición a la democracia y a todos los males derivados de la aplicación a rajatabla del modelo neoliberal más extremo del mundo. Pienso que los manifestantes solo tienen razón parcialmente, porque en realidad no son 30 años, son 46 años del mismo modelo. 46 años divididos en dos fases que tienen diferencias importantes, pero que son parte de un mismo fenómeno. La primera fase de este modelo fue la fase de implantación mediante el terrorismo de Estado entre 1973 y 1990, la dictadura de Pinochet. Pero luego ha venido una fase de consolidación durante todos los gobiernos postdictatoriales, desde 1990 a la actualidad. Y podríamos decir consolidación y aún legitimación ante vastos sectores de la sociedad mediante reformas, correctivos, paliativos y discursos democráticos. Todos los gobiernos, los de la concertación de Partidos por la Democracia, Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos, primer gobierno de Michelle Bachelet, primer gobierno de Sebastián Piñera, segundo gobierno de Michelle Bachelet, segundo gobierno de Sebastián Piñera. La persistencia de este modelo, a pesar de los cambios políticos, se explica en gran medida por las características de la transición chilena. Es muy importante entender esto porque aquí hay algunas de las claves para comprender lo que está ocurriendo en la actualidad. La primera idea fuerza, que hay que tener muy clara, es que la dictadura no fue derrocada. No hubo derrocamiento de la dictadura de Pinochet. Esta fue sustituida por gobiernos civiles como resultados de las negociaciones entre la cúpula de la oposición moderada a la dictadura y la propia cúpula dictatorial, con el apoyo de poderosas fuerzas internacionales, la socialdemocracia, la democracia cristiana, el liberalismo, el Vaticano y de manera más discreta, pero no por ello menos poderosa, del propio gobierno de Estados Unidos. Todas estas fuerzas confluyeron porque coincidían en la necesidad de que Chile transitara hacia la democracia. ¿Para qué? Para evitar una revolución, una rebelión popular que pusiera en peligro la estabilidad sistémica. ¿Por qué? Porque Pinochet ya había cumplido su trabajo, para el cual había sido mantenido en el poder. ¿Y cuál era ese trabajo? ¿Cuál era la misión que tenía Pinochet? En primer lugar, infringir una derrota estratégica al movimiento obrero y popular, destruir sus organizaciones, atomizar y debilitar a la izquierda, además de implantar el nuevo modelo de acumulación capitalista, el neoliberalismo, proyectado como referente internacional. Bien dicen los manifestantes, expresando un deseo: el neoliberalismo nació en Chile y morirá en Chile. Estas negociaciones culminaron en un pacto no declarado
destinado a asegurar la perpetuación de un modelo de economía y sociedad implantado por la dictadura y a garantizar la impunidad del dictador, quien, recordemos, continuó siendo comandante en jefe del ejército durante varios años en democracia y luego senador vitalicio hasta su detención en Londres, y además garantizar evidentemente la impunidad de su círculo más cercano. Eso fue el contenido más esencial de esta transición. De esta manera, el poderoso impulso a las protestas populares antidictatoriales entre 1983 y 1987, años durante los cuales se desarrollaron grandes jornadas de protesta nacional, algunas de carácter insurreccional prácticamente, fue derivado hacia una solución pactada destinada, como decíamos, a impedir una salida rupturista, conservando lo esencial de la obra económica de la dictadura. Por ello, el liderazgo de la coalición opositora moderada, la Concertación de Partidos por la Democracia, elevada al gobierno entre 1990 y 2010, se contentó con realizar tenues reformas destinadas a limar algunas asperezas del modelo neoliberal a fin de legitimarlo y afianzarlo, obteniendo pingües ganancias económicas y políticas en altos puestos de la dirección y administración del Estado, además del ejercicio ilegal del lobby a favor de grandes empresas. Igualmente, este liderazgo se adaptó con evidente satisfacción al sistema de democracia protegida, tutelada y de baja intensidad establecida en la Constitución del dictador en 1980. Las reformas constitucionales de 1989 y 2005, porque esta Constitución ha sido reformada muchas veces y ya no lleva la firma del dictador, sino la de Ricardo Lagos, producto de las últimas reformas, las del año 2005, no afectaron lo esencial de este texto. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es lo esencial? Porque hubo cambios, y algunos no despreciables, cambios de cierta importancia, cambios que había que hacer. Pero no obstante aquello, reitero, no se alteró lo esencial. Y lo esencial a mi juicio son dos elementos centrales. En primer lugar, esta es una constitución elaborada como un traje a la medida del modelo neoliberal, en base al principio de subsidiariedad, es decir, que el Estado no garantiza derechos sociales y se limita al cumplimiento de las funciones clásicas del Estado gendarme, restringiendo al mínimo sus propias funciones económicas y sociales y dando en contraparte amplias garantías al derecho de propiedad, la libre empresa y la concentración económica en grandes grupos financieros chilenos y empresas internacionales o transnacionales. Y en segundo lugar, este es el otro aspecto esencial que no ha cambiado con ninguna de las numerosas reformas realizadas a partir de 1989, esta Constitución establece un sistema político de democracia meramente representativa, protegida, tutelada y de baja intensidad, en la cual la soberanía no reside de manera efectiva en su titular nominal, esto es, la ciudadanía. La rebelión popular que se está desarrollando en Chile desde el 18 de octubre de 2019 se dirige pues contra el modelo neoliberal y el sistema político que lo resguarda. Hay una relación íntima entre estos dos fenómenos. Modelo, que no es un modelo solamente económico, ya se lo he dicho en este coloquio. El neoliberalismo es un modelo de sociedad, es una manera de pensar al ser humano, a las relaciones sociales. Y el modelo político que lo resguarda, como decíamos. Pues bien, en el plano conceptual me parece que hay que aclarar una idea fundamental, un concepto fundamental. Yo hablo de rebelión popular. No se trata de un mero estallido social, que es el vocablo utilizado por los medios de comunicación y los políticos profesionales. ¿Por qué?
porque me parece que el concepto de estallido social es impreciso, ambiguo, erróneo, pues nos da cuenta de la magnitud, las características y contenidos de lo que viene ocurriendo. Estallido nos remite a la idea de una explosión inorgánica de malestar social, un desfogue pasional, un reventón como tantos otros en la historia, un movimiento efímero cuyo sentido político, si lo tuviera, es muy difícil o imposible de leer. No es esto lo que está ocurriendo en Chile. Si bien inicialmente el movimiento asumió la forma de un estallido, el 18 de octubre, que sorprendió al mundo y fue absolutamente espontáneo, porque nadie lo planificó, organizó ni convocó, a los pocos días estaba claro que el conjunto de reivindicaciones levantadas por millones de personas que salieron a las calles, que de manera muy distinta expresaron su malestar, tenía como horizonte común el rechazo al neoliberalismo, el rechazo al Estado subsidiario, la protesta por la carencia de derechos garantizados por el Estado, educación, salud, seguridad social, derechos de las mujeres, pueblos originarios, medioambientales, laborales, entre otros. Una protesta igualmente decidida en contra de la desigualdad social y los abusos de grandes empresarios y políticos profesionales, exigiendo como contrapunto derechos sociales universales garantizados por el Estado. Este es el sentido profundo de este movimiento. Hay que saber leerlo. Son todas reivindicaciones que de alguna manera están articuladas entre sí. Igualmente, el movimiento en curso expresó rápidamente su exigencia de cambio de constitución mediante una asamblea constituyente libre y soberana. A muy pocos días del, entre comillas, estallido del 18 de octubre, afloraron los carteles, las consignas y los discursos exigiendo una asamblea constituyente. Igualmente, este movimiento expresó rápidamente su decisión de terminar con los gobernantes que dirigían la represión contra los sectores populares y la ciudadanía que estaba protestando. La exigencia, por ejemplo, de la renuncia del gobierno de Piñera salió muy rápidamente en las consignas de los manifestantes. Estas son, a mi juicio, las claves políticas de la rebelión de los pueblos de Chile. Y digo los pueblos de Chile y no solo el pueblo de Chile, porque me parece que una dimensión importante de lo que está ocurriendo tiene que ver con la exigencia de la plurinacionalidad, de la declaración del propio Estado de Chile como un Estado plurinacional. Si bien es cierto que la población originaria, los pueblos originarios, no tienen la magnitud numérica que en otros países de América Latina, como Bolivia, Ecuador, Perú, Guatemala, México, en el mejor de los casos, la población indígena en Chile alcanza en torno al 12% de la población. Es, sin embargo, una reivindicación muy importante, muy sostenida, especialmente por la lucha persistente que ha dado el pueblo mapuche desde hace mucho tiempo. No obstante, para una mejor comprensión de este fenómeno, tenemos que ser capaces de leer acertadamente algunas de sus características. En primer lugar, ya lo dije de pasada, pero hay que insistir en ello. Este es un movimiento esencialmente espontáneo. No hay un estado mayor de la rebelión. Existe un conglomerado formado pocos meses antes de octubre, denominado Unidad Social, que reúne aproximadamente un centenar o algo más de organizaciones sociales muy variadas. Sindicales en primer lugar, que son su estructura central, pero también estudiantiles, feministas, medioambientales, de pueblos originarios, organizaciones de derechos humanos, es decir, una variedad muy grande. Pues bien, este conglomerado representativo de amplios sectores sociales no expresa o no logra expresar todo el movimiento.
Porque además de este referente unitario, que tiene sus contradicciones evidentemente, existen otros organismos no representados en unidad social. Me refiero a organismos como los cabildos y asambleas territoriales surgidos al calor del levantamiento popular. La famosa primera línea, que son los jóvenes y algunos no tan jóvenes que están, como lo dice su nombre, en primera línea conteniendo a las fuerzas represivas de manera tal de que los manifestantes, el grueso de los manifestantes pueda mantenerse durante varias horas expresando su protesta, puesto que la primera línea nos sirve como escudo protector. Y una serie de grupos informales y ciudadanos y ciudadanas de a pie que no reconocen ningún referente, pero que también son parte del movimiento, puesto que comparten su etos, salen a protestar y contribuyen al fortalecimiento de esta rebelión. Esta característica de ser un movimiento esencialmente espontáneo tiene puntos a favor y puntos en contra. Por un lado, sobre todo en un primer momento, fue una de las fortalezas de la rebelión popular. Porque al no existir una dirección centralizada, la represión no era capaz ni es capaz de aplastar la rebelión mediante un golpe certero. Porque no hay Estado Mayor. Entonces, no hay un golpe que pueda liquidar al movimiento. Como no hay una cabeza, sino que son miles de cabezas en muchos puntos distintos. La represión es prácticamente inservible para este objetivo. Pero este carácter esencialmente espontáneo y descentralizado también comporta una debilidad, porque esto implica dificultad para actuar coordinadamente y representarse frente al enemigo. En el momento de la política, de la negociación, no hay un interlocutor claro, reconocido por todos frente al poder. Este rol lo cumple solo parcialmente y con muchos problemas el referente del cual les hablaba, unidad social. Pero este referente no es reconocido por todos los integrantes del movimiento, lo cual comporta un problema político, sobre todo a partir del momento en que el adversario, una vez que se sobrepuso a la sorpresa inicial, lanzó una contraofensiva, no solo represiva, sino también política, de la cual hablaremos a continuación. Otra de las características es que se trata de un movimiento esencialmente pacífico. Subrayo, esencialmente, no exclusivamente. Porque también hay manifestaciones violentas que emergen de este movimiento. Pero hay que aclarar que se trata de una violencia de baja intensidad, que es en principio una violencia de autodefensa frente a las fuerzas represivas y contra objetivos simbólicos, empresas usureras y transnacionales, bancos, monumentos de genocidas o de héroes conservadores, instituciones estatales especialmente asociadas a la represión. Y por ello me parece que es un error, a veces intencionado, que cometen ciertas fuerzas políticas, ciertos analistas o la prensa partidaria del sistema, consistente en separar manifestantes pacíficos de manifestantes violentos. Ambos tipos de manifestantes son alas de un mismo movimiento, y ya vimos que la función, por ejemplo, de la primera línea, que es el segmento más denostado del movimiento por parte de los partidarios del status quo, la función principal de la primera línea es proteger a los manifestantes pacíficos. Es decir, hay una relación dialéctica de complementariedad, no necesariamente de oposición, entre protesta pacífica
y protesta más o menos violenta. Otro elemento que conviene tener claro es que este es un movimiento de una masividad, extensión y profundidad inusual. Es la mayoría de la población. Es el pueblo de Chile. Pero no es solo el pueblo de Chile, son los pueblos de Chile quienes mayoritariamente han salido a protestar y a exigir derechos esenciales. Esta extensión no está dada solo por la gran cantidad de personas y sectores sociales involucrados. Y en ese sentido conviene subrayar que este es un movimiento policlasista. No solo están los trabajadores manuales, no solo están los marginales, los pobladores, están los pueblos originarios, mujeres de distintas condiciones sociales, estudiantes, profesionales, sectores de clase media e incluso, me ha tocado verlo en las manifestaciones, sectores de clase media acomodada, que si bien pueden tener hoy día un pasar relativamente agradable, sienten sobre sus cabezas la inseguridad que genera un sistema social y un sistema político que no les garantiza derechos esenciales. Porque esas personas pueden tener un buen pasar hoy día, pero no tienen ninguna seguridad de lo que ocurrirá si se enferman, si tienen una enfermedad grave o en el momento en que pasen a ser pensionados. De manera tal de que este movimiento tiene una capacidad de arrastre de la mayoría de la población nacional. Y además está dada esta extensión por la variedad y articulación de reivindicaciones de clase, de género, nacionales, regionales, medioambientalistas, culturales, sociales, etc. Es decir, aquí hay una articulación virtuosa de reivindicaciones que hasta hace muy poco tiempo aparecían segmentadas, fragmentadas, divididas, no interrelacionadas. A partir del 18 de octubre se produjo esta articulación que muchos aspirábamos desde hacía muchísimo tiempo. Estos rasgos de evidente politicidad permiten caracterizar a este persistente movimiento. El 18 de marzo va a cumplir 5 meses de duración, como una rebelión popular, no como un mero estallido, menos aún como simples disturbios, como trató de presentarlo el gobierno y las fuerzas conservadoras. Discutiendo con distintas propuestas teóricas, de análisis, conceptuales que han formulado distintos actores o analistas, podríamos decir que por otro lado la noción de revolución política no aplica, o no aplica aún, pues no se ha producido ningún cambio fundamental en la estructura de poder, ni siquiera reformas profundas. Puesto que el gobierno de Piñera, aparte de reprimir y hacer ejercicios meramente retóricos, no ha conseguido nada esencial, absolutamente nada. Son migajas microscópicas que no responden a ninguna de las exigencias fundamentales del movimiento y la estructura de poder se mantiene incólume. Tampoco podríamos utilizar con certeza el concepto de revolución social, porque este supone una transformación profunda de las relaciones sociales que pueden implicar también la toma del poder político, lo que suele ocurrir al cabo de periodos muy prolongados. En el caso de Chile aún no se avisora esa posibilidad. Como el desenlace de esta gran prueba de fuerza que se está desarrollando en nuestro país es aún incierto, no solo me parece arriesgado, sino también inútil utilizar conceptos de manera poco rigurosa que más que dar cuenta acertada de la realidad no son sino expresión de los deseos de quienes las acuñan y los hacen circular. En todo caso, cualquiera que sea el concepto que adoptemos, estallido, rebelión popular, revolución social, revolución política, etc., lo cierto es que el movimiento iniciado el 18 de octubre remeció a toda la sociedad y encendió las alarmas en las clases dominantes de la casta política y de los partidarios del status quo en general. El estado de emergencia fue decretado por el gobierno pocas horas después del inicio del levantamiento popular.
Los militares volvieron a las calles después de 30 años y el toque de queda fue impuesto en muchas ciudades durante varios días. Una represión feroz, inédita desde la dictadura, se encarnizó contra los manifestantes. Apaleos, torturas, violaciones y abusos sexuales, miles de detenciones arbitrarias e ilegales, uso de gases tóxicos y agua mezclada con productos químicos, mutilación de globos oculares, más de 450, en algunos casos los dos, es decir, ceguera total, mediante el uso de balines, perdigones y bombas lacrimógenas lanzadas al rostro de los manifestantes, y un sinnúmero de otros atropellos a los derechos humanos y a las libertades cívicas denunciadas por numerosas organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos, tanto nacionales como extranjeras. A pesar del castigo inmisericordia, el alto número de víctimas fatales, cerca de 30 hasta ahora, y la criminalización mediática, política, judicial y policial del movimiento de protesta social, no cejó, no ha cejado. Gigantescas manifestaciones, una que reunió más de 1.200.000 personas en Santiago y simultáneamente centenares de miles en otras ciudades. Varias jornadas nacionales de protesta y la huelga general del 12 de noviembre hicieron tambalear al gobierno y todo el régimen político. En una ocasión los manifestantes, como dato curioso, como ejemplo del nivel de inestabilidad política a la que se llegó, en una ocasión los manifestantes lograron impedir el funcionamiento del Congreso Nacional y los parlamentarios tuvieron que ser evacuados por su propia seguridad. Ante la amenaza y a fin de evitar el desfondamiento del sistema, la casta política cerró filas, olvidó momentáneamente sus diferencias, sus rencillas, y entre gallos y medianoche, es una expresión muy utilizada por nosotros y en este sentido se aplica textualmente, entre gallos y medianoche, en la madrugada del 15 de noviembre del 2019, porque el anuncio se hizo más o menos a las 2:30 de la madrugada, esta casta política parlamentaria concluyó el así llamado textual Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. Un acuerdo firmado por las cabezas de partidos desde la extrema derecha, del Partido Republicano, Cast, que no tiene representación parlamentaria, pero que no lo firmó, pero que lo apoya, o si se quiere desde la UDI, partido de orientación claramente pinochetista, hasta sectores del Frente Amplio, concluyeron este acuerdo por la paz social y la nueva Constitución. ¿En qué consiste este acuerdo? Hay que fijarse en su nombre. ¿Qué es lo primero? La paz social. Ese es su verdadero y principal objetivo. Asegurar la paz social. ¿Pero qué es la paz social? La paz social es el orden social. En nuestro caso, es el orden social capitalista neoliberal. Eso es la paz social. Hay que decir las cosas sin eufemismos. Y hay que ir más allá de las apariencias. Y la nueva Constitución. Entonces se trató de una maniobra de lo que podríamos denominar el gran partido del orden, que va desde la extrema derecha hasta sectores que se declaran de izquierda, como el propio Frente Amplio, destinado a asegurar la gobernabilidad, a desviar la rebelión popular por un callejón sin salida, abriendo paso, supuestamente, a un proceso constituyente normado por estas mismas fuerzas políticas. Veamos en qué consiste el acuerdo. En que se va a realizar, se iría a realizar porque ya se realizó, una reforma constitucional que permitiera el desarrollo de este proceso constituyente, con los siguientes elementos. Realización el 26 de abril del año 2020 de un plebiscito donde se le consultará a la ciudadanía en primer lugar
si quiere o no una nueva constitución. Si gana el rechazo, hay buen proceso constituyente. Si gana la mención apruebo, este proceso constituyente se desarrollaría mediante una de estas dos alternativas que también serán consultadas en el voto del 26 de abril. ¿Quién quiere que redacte la nueva constitución? ¿Una convención mixta o una convención constitucional? La convención mixta sería un organismo derivado de este acuerdo del 15 de noviembre y de la consiguiente reforma constitucional promulgada el 24 de diciembre. La convención mixta sería un organismo compuesto por partes iguales, 50% y 50%, por parlamentarios designados por los propios parlamentarios y por ciudadanos designados por los propios ciudadanos. ¿Es esta una fórmula democrática? No. Esta es una propuesta absolutamente antidemocrática. En primer lugar, por una razón de principios. Porque el poder constituyente originario, según la teoría democrática, de la Revolución Francesa en adelante al menos, reside única y exclusivamente en la ciudadanía, no en los poderes constituidos. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial son poderes constituidos del Estado. Esto es, poderes derivados del poder constituyente original. Y por ende, en este caso el Parlamento, no tiene la potestad para fijarle normas, atribuciones, límites a la soberanía que reside en el poder constituyente originario, esto es, en la ciudadanía, cuya expresión para estos fines es la Asamblea Constituyente. Alternativa B, la Convención Constitucional. Esto es, un cuerpo de delegados y delegadas electo íntegramente por la ciudadanía. Algunos progresistas políticos partidarios del acuerdo del 15 de noviembre o abogados constitucionalistas que simpatizan con ellos han dicho: victoria, tenemos la Asamblea Constituyente pero con otro nombre. Algunos más osados, sottovoce, han dicho: engañamos a la derecha, tenemos la Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Porque la Convención Constitucional, se gana como opción el 26 de abril, va a estar electa íntegramente por la ciudadanía. Nuestra crítica ha sido rotunda. Eso es falso. No basta que la Convención Constitucional, o como quiera que se llame, sea electa íntegramente por los ciudadanos y ciudadanas. Eso no hace de ella una asamblea constituyente, porque la asamblea constituyente, por definición, es un organismo libre, soberano. Y esta convención constitucional, o la convención mixta, porque puede ganar cualquiera de las dos alternativas, no es un organismo libre y soberano, puesto que el acuerdo del 15 de noviembre y la reforma constitucional del 24 de diciembre establecen normas que no pueden ser pasadas a llevar por esta convención, como por ejemplo la imposición de un quórum altísimo de funcionamiento para aprobar cualquier moción, cualquier artículo o capítulo de la futura nueva Constitución. Un quórum de 2/3, esto es un quórum imposible de alcanzar en las condiciones políticas de Chile. Dicho sea de paso, esto significa continuar en la lógica binominal establecida por la Constitución del dictador, que se ha aplicado desde 1990 a la fecha. Esto es, que 1/3 equivale a 2/3, lo que le ha permitido a la derecha más reaccionaria, con tan solo 1/3 de parlamentarios, bloquear cualquier propuesta progresista destinada a superar los márgenes del sistema actual.
hace más o menos un mes se presentó un proyecto de ley en el Senado, en el Parlamento, destinado a declarar el agua como bien de uso público. Porque ustedes deben saber que en Chile el agua está privatizada, se transa en la bolsa. Este proyecto obtuvo en el Senado 24 votos a favor y 12 votos en contra, más algunas abstenciones, me parece. Bastaron esos 12 votos en contra para que este proyecto de ley fuese desechado. ¿Por qué? Porque el tema en cuestión, según la Constitución actual, la Constitución de Pinochet, reformada por Lagos y otros, esta materia requiere de un quórum supramayoritario de 2/3. Ergo, 12 valen más que 24. Esta es la lógica de los quórums supramayoritarios o contramayoritarios instaladas en la Constitución chilena, y es la misma lógica que instalan los partidarios del acuerdo del 15 de noviembre al fijarle normas de funcionamiento a la Convención Constitucional. Lo que quiere decir en buen romance que no se podrá hacer ningún cambio sustantivo si no se cuenta con los votos de la derecha más dura o de los sectores conservadores en general, que sobrepasan con creces a la derecha más dura, puesto que en ellos podemos incluir a buena parte del liderazgo de la antigua Concertación de Partidos por la Democracia, que en muchas ocasiones, y ahora recientemente, después del 18 de octubre, han prestado sus votos para, por ejemplo, aprobar leyes represivas propuestas por el gobierno de Piñera. Otro elemento que además invalida a la Convención Constitucional o a la Convención Mixta como una suerte de asamblea constituyente, otros elementos que nos permiten situarla como lo que decimos en Chile, un organismo que viene ya con la cancha rayada establecida, es la prohibición de siquiera abordar o modificar los tratados internacionales firmados por Chile. Chile debe ser el país que tiene más tratados de libre comercio del mundo, 30, y está en vísperas de aprobarse el TPP-11, el TPP que descartó el propio Trump, pero que la señora Bachelet y su ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, en una acción tratando de ser más papistas que el Papa, continuaron empujando sin los Estados Unidos, pero con otros estados, 11 estados, y que está a punto de terminar de ser aprobado por el Parlamento chileno. Pues bien, esta pseudo asamblea constituyente, con el nombre de Convención Constitucional, tampoco podrá discutir esto. No entro más en detalles sobre los contenidos del acuerdo del 15 de noviembre y de la reforma constitucional de diciembre. Me parece que estos elementos bastan para demostrar que estamos ante una tentativa de uno de los poderes constituidos del Estado, con la anuencia de los otros poderes constituidos del Estado, para fijarle normas al poder constituyente originario que le impidan expresarse de manera libre y soberana. Entonces, estamos en un escenario muy complicado, porque después de este plebiscito del 26 de abril, viene un periodo de elecciones para el organismo constituyente. Partimos del supuesto, y esto lo avalan las encuestas de opinión, de que en el plebiscito del 26 de abril gana la opción sí apruebo una nueva constitución, que es ampliamente mayoritaria. Pero no basta ganar esta opción, porque luego la derecha se aseguró que en caso de perder la opción rechazo, que es la que está promoviendo la derecha más dura, hay algunos sectores de la derecha que sí están de acuerdo con el cambio de constitución. Como veíamos, hay que optar entre la convención mixta y la convención constitucional. Pero quienes votaron por el rechazo
también van a tener derecho a optar por una de estas dos fórmulas, lo cual es un absurdo, lo cual le da al sector más conservador de la política chilena doble posibilidad, ¿no? Los ejemplos banales que se han colocado en redes sociales o en los discursos que circulan por distintos lados, es como por ejemplo que una mamá o un papá le pregunta a sus hijos: ¿quieren ustedes pasta esta noche o espaguetis para cenar esta noche? ¿Sí o no? Y luego los que votaron no tienen derecho a decidir si los espaguetis lo quieren con o sin salsa boloñesa. Algo parecido está ocurriendo entre nosotros, el absurdo de este proceso constituyente. Pues bien, entonces luego vendrá elecciones de delegados al organismo constitucional si es que se aprueba la moción sí quiero una nueva constitución. Pero la casta política, en su infinita astucia, se aseguró que en estas elecciones los sectores sociales y políticos que han protagonizado el movimiento en curso tengan las de perder, porque las elecciones de delegados constituyentes se harán utilizando el mismo método que se usa para la elección de los diputados, de manera tal de que los delegados y delegadas al organismo que redactará la futura constitución pueden terminar pareciéndose mucho a la actual composición de la Cámara de Diputados, porque las normas son exactamente las mismas, porque estas normas favorecen a los partidos políticos, no a los independientes, no a las organizaciones sociales, que se van a ver obligados, si quieren mantener plena independencia, a constituir lo que se denomina en Chile partidos instrumentales, esto es, solamente con un fin práctico, instrumental, de lograr levantar candidaturas propias, independientes, o en su defecto, asociarse como subpactos de independientes en las listas de aquellos partidos que rechazaron el acuerdo del 15 de noviembre. ¿Cuáles son estos partidos? Partido Comunista, Partido Humanista, Partido Igualdad, Partido Progresista, Partido Ecologista Verde, Federación Ecologista Verde, me parece que esos son los principales. Pero que son por regla general partidos pequeños. El más importante de ellos es el Partido Comunista, que tendrá 5 o 6% del cuerpo electoral. Entonces, esa es otra de las posibilidades que se abren. Es decir, que grupos de independientes se amparen bajo el paraguas electoral de estos partidos que ya tienen reconocimiento legal y por ende no habría que juntar firmas. Pero de todas maneras esto implica una negociación política, un entendimiento, un gesto de generosidad política por parte de estos partidos, de tal manera que la inclusión de independientes en sus pactos al interior de sus propias listas no sea solo una astucia para atraer votos, puesto que para que un candidato o candidata pueda ser elegido tiene que estar colocado en una posición expectante y no en los últimos lugares de la lista. Resumiendo lo dicho, podríamos sostener que a través de esta maniobra del 15 de noviembre, la casta política chilena no hace sino reiterar su inveterada tendencia a arrogarse la soberanía, tratando de expropiar una vez más esta atribución a su único y legítimo titular, la ciudadanía. Respecto de esto, conviene mencionar, porque no hay tiempo para ahondarlo, tal vez en las preguntas, de que contrariamente a lo que el mito establecido tanto nacional como internacionalmente sostiene, en Chile nunca se ha realizado un proceso constituyente democrático. Nunca. Todas las constituciones, una docena, incluyendo los reglamentos constitucionales de la Patria Vieja, han sido elaborados por grupos reducidos de personas, varones, excepto la última constitución en la que participó una mujer que después sería designada como senadora designada por la Constitución de 1980. Grupos
de las élites dirigentes a espaldas de la ciudadanía y a menudo contando con el apoyo de la Fuerza Armada como método de presión para imponer estas constituciones. Nunca se ha desarrollado un proceso constituyente democrático en la historia de Chile. Esta es probablemente, seguramente, la primera vez en la historia que se abre esa posibilidad. Así sea una posibilidad pequeña, dada las trampas y el contexto que acabamos de describir. El mecanismo para superar estos grandes escollos que venimos proponiendo desde una instancia de reflexión colectiva, el Foro por la Asamblea Constituyente, desde 2013 o 2014, es el dispositivo del plebiscito intermedio, para que la ciudadanía dirima por mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos todas aquellas materias en las que no se alcanza el quórum de los 2/3 en el seno del organismo constituyente. ¿Cuál es la idea? Hay que votar a prueba la nueva Constitución. Luego, a sabiendas de que la Convención Constitucional no es una asamblea constituyente, por las razones ya expuestas, estimamos que hay que votar Convención Constitucional porque no va a haber otra alternativa en el voto. Luego, hay que intentar hacer elegir la mayor cantidad de delegados y delegadas a la Convención Constitucional. Porque de acuerdo con los términos de la reforma constitucional y del acuerdo que la inspiró, basta solo 1/3 de estos delegados para bloquear ninguna disposición de la nueva Constitución se puede adoptar si no hay 2/3 de votos. Entonces, si los sectores más retardatarios tienen posibilidad de bloquear con 1/3, nosotros también podemos hacer lo mismo. Pero la diferencia es que somos nosotros quienes queremos cambiar el estado de cosas, no ellos. A ellos les falta empatar, nosotros tenemos que ganar. Esto es como en el fútbol. A veces un equipo clasifica empatando, ¿cierto? O queda eliminado empatando. Nosotros quedamos eliminados empatando. Nosotros tenemos que ganar, porque ellos solamente tienen que mantener lo que existe. Aquí hay una guerra de interpretación al respecto de la reforma constitucional. Los sectores de la derecha más dura dicen, si no hay acuerdo de 2/3, sigue vigente la norma en cuestión de la Constitución actual, de la Constitución del dictador reformada por Lagos. Algunos progresistas dicen, no, en ese caso el tema en cuestión será objeto de una ley de quórum simple, de quórum mayoritario, 50% más uno. Ambas ideas son absurdas. No puede seguir vigente la Constitución del dictador si la mayor parte de la población dijo que quería una nueva Constitución. Pero también es absurda la pretensión de estos progresistas, y es una suerte de cortina de humo para justificar su participación en este acuerdo, de decir que temas tan importantes como modelo económico, pilares de la institucionalidad, fuerzas armadas, rol del Estado, etc., serán objetos en el futuro de leyes de quórum simple, de quórum mayoritario absoluto, y no de quórum supramayoritario. Les he colocado en varias ocasiones y nadie me ha respondido al siguiente ejemplo. Imaginemos que la Convención Constitucional está discutiendo acerca de las características del futuro Parlamento. Porque en Chile habemos muchas personas que pensamos que el Parlamento tiene que ser unicameral, solo Cámara de Diputados. Hay que eliminar la Cámara de Senadores, por inútil, por reaccionaria, por un montón de razones. Y somos muchas personas en Chile que estamos de acuerdo con eso. Pero también hay muchas personas que son partidarias de seguir con el modelo del Parlamento bicameral. Es altamente probable que ninguna de estas mociones, bicameral o unicameral, logre los 2/3.
Siguiendo la lógica de estos progresistas partidarios de la reforma constitucional, habría que preguntarse, ¿qué pasa entonces? El tema en cuestión será objeto de una ley futura que se va a dirimir por mayoría absoluta, 50% más o menos. Mi pregunta es, ¿qué organismo va a discutir, qué parlamento va a discutir y aprobar esa futura ley si no hay parlamento? Puesto que la Convención Constitucional no pudo ponerse de acuerdo, ya que se le exige un quórum supramayoritario de 2/3. Ahí vemos el absurdo de estas propuestas. Entonces, nuestra propuesta, y esta es una propuesta que venimos haciendo desde el año 2014 como Foro por la Asamblea Constituyente, nosotros la habíamos pensado para la Asamblea Constituyente, no para este engendro, pero puede ser válido también en este contexto. Nosotros decimos, la Asamblea Constituyente tiene que funcionar con un quórum supramayoritario de 2/3. ¿Pero cómo? Dirán algunos. Pues usted está rompiendo lanzas, está despotricando contra el quórum de los 2/3. Sí, pero la diferencia es que nosotros agregamos a continuación la figura del plebiscito intermedio. ¿Qué significa esto? Que si la Asamblea Constituyente o la Convención Constitucional, en este caso, no logra ponerse de acuerdo en determinadas materias por un quórum de 2/3, el tema en cuestión va a plebiscito ciudadano y no son los constituyentes, sino la ciudadanía quien dirime por mayoría absoluta, no por quórum de 2/3. De esta manera superamos el obstáculo. Entonces, sintetizando, bastaría que lográramos, esto no es fácil, una mayoría absoluta en la Convención Constitucional, 50% más uno de los delegados y delegadas, para que en un acto de coraje político esta mayoría declare al organismo libre, soberano, esto es, que asuma las características de una Asamblea Constituyente, independientemente si se mantiene o no se mantiene el nombre de Convención Constitucional. Eso es secundario. Y esta Asamblea Constituyente de facto, apoyada en grandes movilizaciones sociales, porque nada de esto se va a lograr solamente con el voto. La condición sine qua non es la mantención de la presión social, de una gran presión social como la que tuvimos en octubre y la primera quincena de noviembre del 2019. De darse esta condición, esta mayoría declara, como decíamos, a la Convención Constitucional libre, soberana, esto es, con capacidad para fijar sus propias normas de funcionamiento. Y en ese caso, la Convención Constitucional podría, entre comillas, respetar la reforma constitucional de diciembre y decir, sí, vamos a funcionar en base a un quórum de 2/3, pero introducimos el plebiscito intermedio. Lo que quiere decir que tienen que ser 3 los plebiscitos, no 2. Uno de entrada, que ya lo tenemos, el del 26 de abril, uno al término del proceso para aprobar o rechazar toda la propuesta de nueva constitución, pero uno intermedio para dirimir todas aquellas materias, puntos, artículos o capítulos de la Constitución que no hayan alcanzado el quórum supramayoritario de 2/3 en el organismo encargado de redactarlo. De esta manera nos aseguramos que en todo momento el titular de la soberanía va a ser el poder constituyente originario y no sus delegados. Algo que desde nuestra perspectiva prefigura un poco el tipo de sistema político por el cual tenemos que luchar y dejar establecidos sus principios en la futura Constitución, cuestión a la cual no me puedo referir en
intervención por cuestión de tiempo. Para terminar, diría que el escenario político nacional sigue siendo fluido, muy complejo e inestable. A pesar de las maniobras destinadas a conducir la gran energía liberada por la rebelión popular desde el 18 de octubre de 2019 a un callejón sin salida que permita preservar lo esencial del modelo, incluso de una nueva constitución, incluso con una nueva constitución, porque el modelo se puede preservar con una nueva constitución, y esa es parte de la discusión. Le hemos dicho a mucha gente, atención, que podemos tener nueva constitución, pero el modelo va a seguir intacto. Los partidarios, a pesar de ello, los partidarios del status quo no han ganado la partida. Pienso que los meses de marzo y abril serán decisivos. Si los movimientos sociales y ciudadanos de a pie, que vienen protagonizando la rebelión popular, son capaces de retomar y profundizar con mayor vigor las movilizaciones hasta paralizar el país mediante huelgas generales efectivas, la posibilidad de forzar el proceso constituyente oficial para desembocar en un proceso constituyente verdaderamente democrático y participativo que abra el camino hacia una asamblea constituyente libre y soberana, seguirá estando vigente. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio Grez. Tres asuntos. El primero, creo que se plantea de manera muy drástica este gran asunto al que nos convoca el encuentro, el renacimiento de la democracia y su dificultad. Yo diría que va con signos de interrogación. ¿Es posible un renacimiento de la democracia? Y me da la impresión de que la exposición que haces nos muestra la tal vez mayor oleada social que ha vivido América en estos años recientes, en un país que no estuvo en la experiencia de los gobiernos progresistas, sino que estuvo como México en la construcción rigurosa del neoliberalismo y que aparece como una enorme sorpresa. Entonces, me da la impresión que esta movilización, lo primero que nos arroja, al menos a mí, es la enorme capacidad cultural de las movilizaciones para mostrarnos tanto la naturaleza del poder como la potencia social. Y yo creo que aquí sí es importante, y coincido plenamente contigo, en que el problema hay que plantearlo en sus términos duros. Estamos hablando de una construcción de poder de 30 años que tiene elementos sustantivos, tú lo resumes en esta subsidiariedad del Estado, pero tiene también transformaciones culturales fundamentales, la hegemonía del pensamiento empresarial y de la sociedad de mercado, que transformaron conciencias masivas en América Latina, que tiene sus lados represivos también, pero que sigue teniendo la complejidad de un poder estatal. No creo que sea aquí el asunto de que finalmente sea una administración de los capitalistas, sigue siendo una complejidad densa de relaciones de fuerza, y eso es fundamental porque el problema es si sigue siendo o no un campo de lucha. Y yo creo que efectivamente el Estado en América Latina es un campo de lucha. Y que tal vez en el caso mexicano tendríamos que ser mucho más rigurosos para tratar de entender lo que está pasando en nuestro país en términos de si se desmontan o no, o se intentan desmontar o no, ciertos rasgos sustantivos del modo histórico de Estado en América Latina y en México. Pero digamos que ese es un problema que nos exige tu exposición, rigor en el tratamiento del problema del poder. Y el segundo, que creo que es fundamental, tiene que ver con la potencia de lo social. Yo ahí te preguntaría, ¿hubo algunas transformaciones culturales previas para lo que hemos vivido en muchos países, que son movilizaciones a veces gremiales, sectoriales, de identidades precisas? ¿Hubo alguna transformación previa que permitiera la articulación
legislación que permitiera las convergencias? ¿Por qué ocurre esa expresión de los pueblos de Chile? Es como un primer asunto que ojalá nos pudiera decir. Y para reducir, porque había muchas preguntas, pero para reducir y no robar más tiempo, el otro problema fundamental, cómo la movilización social puede incidir en el ámbito de la política institucional. Porque parecería, recordando España, que habría dos grandes carriles. Uno, los que optan por mantenerse en el espacio de la calle como resistencia y rechazo permanente. Y otros, que es el caso de Podemos, que transitan a imaginar formas de inserción en la política institucional. Y porque me da la impresión de que lo que nos relatas al final ya es un tejido muy fino, muy complejo, de cómo mantener los dos pies, de cómo ir generando interacciones entre despliegue de fuerzas e incidencias muy precisas en ámbitos ya muy complejos de la política institucional, que es todo lo que nos relatas de la posibilidad de una asamblea constituyente. Entonces, en ese sentido, y según veo por tus propuestas finales, están ustedes ya explorando esta manera de mantenerse en estos dos ámbitos, el de la calle, el de la incidencia en la política institucional. Bien, a ver, en primer lugar, concuerdo con tus consideraciones generales. Ahí hay algunos temas que son fundamentales. Tú hablas de capacidad cultural de las movilizaciones y potencia de lo social en las transformaciones. No podríamos entender lo que ocurrió el 18 de octubre, este estallido que nadie previó, como decía la prensa oficial, el gobierno, la mayoría de los políticos profesionales, sin hacer referencia a estas cuestiones. En primer lugar, es falso que nadie previó esto. De alguna manera, muchos actores sociales e individuales lo previmos. Muchas voces de dirigencias sociales, de movimientos sociales, de intelectuales críticos, advertimos que se estaba acumulando en Chile mucho material explosivo, en sentido figurado, por supuesto. Lo que no sabíamos, que nadie sabía, era cómo y cuándo se produciría la explosión. En más de alguna entrevista he utilizado algunas metáforas. La pradera estaba muy seca y una sola chispa la podía encender. Eso fue lo que pasó el 18 de octubre. El salto a los torniquetes del metro por parte de los estudiantes secundarios fue la chispa que incendió la pradera. Porque ¿qué venía ocurriendo en Chile? Desde hacía 15 años a lo menos, o tal vez más, se venían sucediendo una serie de movimientos críticos, contestatarios, desde distintos ángulos, sobre distintos temas, sobre distintos aspectos, temas que a veces no guardan relación, o por lo menos no guardan relación evidente entre sí. Habíamos tenido sucesivos movimientos de protesta estudiantil, desde el mochilazo en los primeros años del siglo XXI, luego el movimiento de los pingüinos, luego grandes movilizaciones por la educación pública gratuita y de calidad de los años 2011, 2014, 15 aproximadamente, pero también hemos tenido un movimiento mapuche muy activo desde los años 90, movimientos medioambientalistas, movimientos feministas en los últimos años, movimiento de rechazo al pseudo sistema de seguridad social existente en Chile, el movimiento No Más AFP, y por un sistema de reparto solidario, etcétera, etcétera. Estos movimientos
no tenían mayor relación aparente entre sí, no tenían vínculos de colaboración, o si los tenían eran muy incipientes. Y no agoto con ellos la lista de movimientos. Podemos hablar de movimientos de pobladores, de pescadores artesanales contra la privatización del mar, etc. Todos estos movimientos fueron dejando sedimentos y fueron aportando en el plano de las transformaciones culturales. Claro, antes de mayo del 2011, ni siquiera los propios estudiantes eran capaces de concebir un programa exigiendo educación pública, laica, gratuita y de calidad. Años más tarde le agregarían no sexista. No estaba en el horizonte mental de las personas. Pero a partir de junio del 2011 quedó sólidamente instalada. Y ese movimiento alcanzó en aquella época 80% de aprobación ciudadana. Lo mismo ha ocurrido con otros movimientos. Entonces esas son transformaciones culturales. Cualquiera sea el desenlace del actual movimiento, nos vamos a volver al 17 de octubre del 2019. No hay retroceso. ¿Por qué? Porque el cerco en la mente de las personas quedó corrido. Y quedó corrido mucho más allá. Así este movimiento se ha derrotado, así se ha aplastado, dispersado, se corrió el cerco. Entonces hay un avance sedimentario. ¿Y qué tiene que ver con lo cultural? ¿Qué tiene que ver con lo social? Nuestro drama, y me parece que es el drama en muchas partes del mundo, es que aún no hemos logrado darle una expresión política clara, neta, sólida, que sea alternativa de poder. En Chile, lo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo, tenemos izquierda social, pero no tenemos izquierda política. La izquierda social nunca murió en Chile, ni en los años más negros de la dictadura. Hay transmisión de memoria, hay transmisión de cultura, hay transmisión de tradiciones de lucha. Eso se ve en las manifestaciones. En las manifestaciones en Plaza de la Dignidad o en muchas otras plazas y lugares de Chile hay una mezcla de lo viejo y de lo nuevo. Hay una resignificación de lo viejo. Están las canciones de Violeta Parra, de Víctor Jara, de Quilapayún, de Inti Illimani, de un grupo que fue muy conocido durante los años de la lucha contra la dictadura, Los Prisioneros, o de Villapu. Pero también está el negro Matapacos, que es nuestro ícono. Es un perro, probablemente el perro más famoso del mundo hoy día. Y así sucesivamente. Entonces hay una riqueza de lo cultural y de lo social que aún no logra dotarse de una expresión política clara. Y ese es nuestro problema. Porque lo que tú señalas, Carlos, esto de actuar en lo social, pero al mismo tiempo intentar actuar en lo institucional, ha sido hasta el momento un problema que no hemos sido capaces de resolver. No hemos logrado dar con la fórmula adecuada. Por ejemplo, un referente político joven, de reciente formación, tiene apenas 3 años de existencia, el Frente Amplio lo intentó. Aparentemente lo intentó con muy buenos resultados electorales. En las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias su candidata sacó 20% de los votos y ellos obtuvieron 20 diputaciones y una senaturía. Pero esa era una construcción muy frágil. Su fortaleza era más aparente que real. Parece que algunos de ellos fueron seducidos por las bondades y las prebendas del parlamentarismo. Y bastó tan solo un mes de intensa lucha social para que esa construcción, no diríamos que se viniera abajo completamente, pero se fisurara profundamente. Y una parte de esa dirigencia, en el momento decisivo, votara igual que el Partido del Orden.
Y no solo el 15 de noviembre, sino luego cuando el gobierno de Piñera mandó proyectos de leyes represivas, leyes antidisturbios. Volvieron a repetir lo mismo, lo que produjo un quiebre de esa coalición y la salida de varios de sus referentes. Porque los partidos, al igual que las personas, se prueban en los momentos duros. No cuando todo es fácil, no cuando es cuestión solamente de hablar. Y esta coalición no soportó la lucha social intensa, dura, que estalló a partir del 18 de octubre. Entonces no tenemos la respuesta. Intuitivamente podría decirte, sí, hay que intentar actuar en ambos niveles. El problema es cómo. Eso implica efectivamente otra forma de hacer política, pero otra forma de hacer política que no sea puramente retórica, porque estos actores a los cuales me estoy refiriendo también hablaron y hablan de otra forma de hacer política, pero en el momento decisivo suscribieron un pacto a espaldas de los movimientos sociales, contra la opinión de los movimientos sociales. No hay ni una sola organización social de mediana importancia en Chile que haya avalado el acuerdo del 15 de noviembre, ni una sola, de ningún tipo, ni laboral, ni de pueblos originarios, ni de movimientos feministas, ni de movimientos de pobladores, ni de derechos humanos, ni una sola. Y esta gente que se suponía que era la expresión de una nueva forma de hacer política, concluyen con la extrema derecha, el centro y distintas tendencias políticas, un acuerdo con las características que hemos venido describiendo. Menudo problema, pero siento que ese problema no es solo el problema de Chile, es un problema mundial. No tengo la respuesta. Me pareció muy esclarecedora la plática de Sergio. Gracias. En un momento hablaste de que aún después de una asamblea constituyente y con una nueva constitución, el modelo podría hipotéticamente seguir siendo el mismo. Algo que me llama mucho la atención es que no he visto, no he escuchado, tal vez por ignorancia, tal vez por falta de información, qué se dice acerca de la propiedad del cobre en Chile. Es decir, me cuesta pensar las cuestiones políticas con independencia de las cuestiones económicas. Vi un documental que se mostró aquí hace unos años en nuestro instituto acerca del cobre y a quién van las regalías del cobre, y creo que esto tiene rango constitucional, y entiendo que la mayor parte de las regalías del cobre chileno son para las Fuerzas Armadas. Me gustaría que me dijera si estoy equivocado y qué piensas con respecto a esta temática. Es decir, una nueva constitución modificaría esto, una nueva constitución, porque la permanencia del modelo neoliberal está vinculada con a quién pertenece el cobre. De alguna manera, sospecho que es así. No sé si estoy en lo cierto. Bien, a ver, hay dos cuestiones en tu pregunta, en tu intervención. Tú repites lo que yo dije, en el sentido de que el modelo se puede legitimar con una nueva constitución. Y me parece que eso merece mayores precisiones de mi parte. Claro que se pueden legitimar con una nueva constitución. Sí, la palabra nueva constitución no dice nada. O dice todo, o dice muy poco al mismo tiempo. Porque nueva constitución es nueva constitución. No estamos hablando de los contenidos de la nueva constitución.
Y es por eso que hay fuerzas conservadoras, parte de la derecha, que son partidarias de una nueva constitución. El partido Evópoli, que es el más moderno de la derecha chilena, sería el equivalente, no sé si me equivoco, hay amigos españoles aquí presentes, a Ciudadanos más o menos en España, tal vez. Pero no solamente Evópoli, sino que también una parte de Renovación Nacional, que es el principal partido de derecha hoy día, que también es partidario de la nueva constitución. Está dividido Renovación Nacional. Un sector está a favor y otro sector está en contra. Y todos los grandes líderes de la antigua concertación de partidos por la democracia, muchos de los cuales son profundamente conservadores, no solo de la democracia cristiana, también del Partido Socialista, del Partido Radical, del PPD, también son partidarios de una nueva constitución. Entonces, esa no es la línea divisoria fundamental, es una línea divisoria en el contexto de la coyuntura del 26 de abril, pero la gran línea divisoria pasa por los contenidos de la futura constitución. ¿Serán contenidos claramente antineoliberales? ¿Serán contenidos que permitirán sustituir el Estado subsidiario por el Estado de derechos sociales y la democracia protegida, tutelada, restringida, de baja intensidad por una democracia participativa con mecanismos de participación y de decisión popular efectivo? Esa es otra cosa. Entonces, hay un tema de contenidos de la futura constitución que se va a plantear con acuciante urgencia en el momento en que ya tengamos conformado el organismo que va a redactar esta constitución. Y lo que tú señalas, guarda relación con el segundo tema, el tema del cobre. A ver, Salvador Allende nacionalizó la gran minería del cobre que estaba en manos de empresas monopólicas norteamericanas, que fueron las que promocionaron y financiaron el golpe de Estado, entre otros. Cuando terminó la dictadura, puede que las cifras que tengo en mente no sean de una precisión absoluta, pero grosso modo, más del 90% de la producción de cobre nacional estaba en manos del Estado. O sea, Pinochet no desnacionalizó el cobre. Entre otras razones, porque allí estaba la principal fuente de financiamiento de las Fuerzas Armadas. Y estableció la así llamada Ley Reservada del Cobre, que preveía que el 10% de las ventas brutas de cobre, ventas brutas, no ganancias, irían directamente para el financiamiento de las Fuerzas Armadas. Y así se ha mantenido en Chile durante casi 30 años. Recién se acaba de votar una ley en que eso se elimina y tendrá que ser objeto de leyes periódicas el financiamiento de las Fuerzas Armadas. Pero ¿qué ocurre con el cobre? Ocurre que los gobiernos de la concertación, Aylwin, Frey, Lagos, Bachelet, desnacionalizaron el cobre. ¿Qué significa desnacionalizaron el cobre? No significa que le devolvieron a las empresas norteamericanas los grandes minerales que había nacionalizado Salvador Allende. No, esos minerales siguen en manos del Estado a través de Codelco, Corporación del Cobre. Lo que hicieron estos gobiernos fue entregar los nuevos minerales, los nuevos descubrimientos, los nuevos yacimientos, los yacimientos de alta ley, a empresas transnacionales. De manera tal de que hoy día más del 60% de la producción de cobre está en manos de estas empresas y no del Estado de Chile. Y está en manos de estas empresas
en condiciones muy favorables para ellas. Porque a pesar de que el Estado, a través de Codelco, produce menos que las empresas transnacionales, este es el principal financiamiento del fisco nacional. Entonces, necesitamos un cambio constitucional que le permita al Estado volver a ser un Estado empresario. Porque la Constitución actual, de hecho, se lo prohíbe. ¿Y por qué se lo prohíbe? Porque el quórum exigido para fundar una empresa estatal, como Codelco, por ejemplo, es un quórum supramayoritario. Esto es un quórum imposible de alcanzar. Y es por eso que Chile no tiene ni podrá tener, por ejemplo, una empresa nacional del litio. Porque no van a faltar los neoliberales en el Congreso Nacional. Y cuando hablo de neoliberales, no me refiero solo a la derecha clásica, aquellos que apoyaron a Pinochet, también a buena parte de la concertación. ¿Ya? No van a aguantar eso, porque sus principios neoliberales es que el Estado siempre es malo y que hay que privatizarlo todo y que hay que entregarle todo al capital extranjero. Lo estoy diciendo de manera un tanto caricatural, pero en esencia es eso. Entonces necesitamos una nueva constitución que le permita al Estado ser nuevamente un Estado empresario. Entonces son cambios fundamentales. Pero para eso se necesita una correlación de fuerzas políticas distinta a la que existe actualmente. Y es por eso que el desenlace es muy incierto. Porque la casta política chilena, hay que reconocerlo, es muy astuta, es muy refinada, es una de las más refinadas del continente. Este sistema profundamente desigual, Chile es uno de los 10 países más desiguales del mundo, se mantiene no solo por la represión, que es un elemento fundamental, sino también por esta capacidad política de la élite chilena de expropiarnos la soberanía, llevarnos a menudo por callejones sin salida, callejones que en definitiva no hacen sino perpetuar el Estado.